Vamos a hablar ahora de las implicaciones del uso del dispositivo intrauterino o té de cobre. Si tiene alguna consulta, puede expresarla a través del 2222-7808, 2222-7808. Nos acompaña en nuestra casa la doctora Yelva Jarquín, especialista en salud sexual y reproductiva, a quien recibimos con mucho cariño. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, Mario, muy fresca en esta mañana. Qué rico verla otra vez, doctora. Doctora, es una constante el hecho de, o un mito quizá, el pensar que las personas, las damas que tienen un dispositivo intrauterino experimentan incomodidad al momento de la relación sexual. Y he escuchado a algunos caballeros que dicen que rozan algunos hilos una vez que realizan la penetración. ¿Esto se da con frecuencia? Claro que sí, Mario. Definitivamente el dispositivo intrauterino es uno de los métodos anticonceptivos que está rodeado de más mitos, ¿verdad? ¿Por qué? La gente ha creado rumores en relación a su uso y eso ha transmitido algunos conceptos errados acerca del uso de este método. Y sí, realmente cuando los hilos del DIU quedan muy sobresalidos, es decir, quedan muy fuera del cérvix, sobresalen del cérvix, están muy larguitos, entonces eso hace que la pareja lo sienta, ¿verdad? Que los perciba, que les moleste, que les pinche la cabeza del pene cuando hay penetración. Si esto ocurre, es bien sencillo recurrir a la consulta médica para que sean recortados y con eso se soluciona el problema. Porque los hilitos del DIU se adosan por acción del moco cervical hacia las paredes o la punta del cérvix, permitiendo pues que sea desapercibido cuando esto ocurre. Es uno de los métodos anticonceptivos más eficaces, tan eficaz como la esterilización quirúrgica, porque tiene un mecanismo de acción, Mario. Su mecanismo de acción es que daña la morfología del espermatozoide de tal manera que las personas pues pueden estar seguras con este tipo de método. Hay quienes dicen también que, y esto lo hemos escuchado a partir de otros programas en los cuales las mujeres se lo instalan pero nunca más revisan si está aún bien colocado, y algunas veces dicen que se encarna y produce un dolor tremendo. ¿Qué tipo de incidentes se pueden dar en ese sentido? Ok, ese es uno de los mitos más frecuentes, el que acabas de mencionar. De hecho, las mujeres le tienen miedo por eso, porque les han dicho que se encarnan. El problema es que cuando se coloca el DIU, las mujeres no acuden a la consulta y generalmente el proveedor de servicios les da una cita para que lleguen al mes para revisarse esos hilitos de DIU y para constatar a través del examen bimanual, el examen pélvico, si no hay datos que sugieran que tiene una enfermedad pélvica inflamatoria, que es una de las complicaciones más frecuentes cuando no se tiene el cuidado y la correcta asepsia para introducir este método anticonceptivo. Entonces, el DIU per se no produce enfermedades pélvicas inflamatorias, sino que la técnica incorrecta a veces puede producir este problema. Ahora, si lo deja mucho tiempo, ¿verdad? Permanentemente el método sin revisión, puede ser que por acción de las relaciones sexuales el DIU sea un poco empujado hacia el fondo y por la acción de los sangrados también menstruales se pueda mover un poco y hacer que los hilitos de DIU se quedaron un poco cortos, se pierdan. Entonces, si ya no están esas guías visibles, entonces hay que utilizar algunos medios diagnósticos como el ultrasonido para determinar si el DIU está más adentro de la cavidad uterina y poder a través de una técnica especial, con una pinza especial, retirar ese DIU y colocar un dispositivo intrauterino nuevo. ¿Qué ocurre cuando los hilos se pierden por completo? ¿Cómo es la posibilidad para extraerlo? Entonces ahí uno utiliza una pinza que popularmente la conocemos como pinza de lagarto, ¿verdad? Una pinza lagartito, y cuando ya se tiene el resultado del ultrasonido y uno puede visualizar dónde está colocado, uno introduce la pinza, busca los hilitos o la punta de la cola del DIU y lo extrae. Como es un dispositivo plástico bien flexible, prácticamente no hay riesgo. Uno introduce la pinza y lo extrae sin que haya necesidad de colocarle anestesia o algún tipo de sustancia o de inyectable para dormir, ¿verdad? Entonces, generalmente es un procedimiento bien facilito y no tienen por qué tenerles miedo. Pues en el caso de que se pierdan esos hilos, la forma de retirarlos
es bastante sencillo. Lo importante es que también conozcan que existan otros tipos de reacciones adversas como los cólicos menstruales, los sangrados que pueden ser un poco más de lo normal, es decir, que si utilizaban una bolsa de toalla sanitaria, pues con dispositivo intrauterino van a tener que utilizar quizá 1,5 o 2, y si hay más días de sangrado, más de 8 días, pues es preferible visitar la consulta médica para indicarles el tratamiento adecuado. De comunicación telefónica a través del 22-22-7808. Muy buenos días, le escuchamos. Buen día. Adelante, ¿cuál es su Buenos días, consulta? doctora, y lo felicito por el programa, como siempre, buenos programas de calidad. Gracias. Doctora, mi pregunta es, yo el año pasado yo me fui a revisar la T, tengo 5 años de andarla, dice la doctora que la ando sana, pero a mí me llegó la menopausia. Tengo 3 meses de no arreglar, no sé si eso ya es que se me quitó y hay que retirar la T, entonces quisiera saber si corre algún peligro andando la T y sin menstruar. Gracias, buen día. Muchas gracias Gracias a por su usted. pregunta. Una interesante pregunta, porque hay mujeres que la colocan en una edad determinada y vienen sus procesos normales, ¿verdad?, de climaterio, y quieren saber si es oportuno o no retirarla. Claro que sí, este método puede ser utilizado tanto en periodos de adolescencia como en periodos, ¿verdad?, en que finaliza la edad fértil, 48, 50 años, 45, 50 años, no hay ningún riesgo. En relación a la pregunta, por supuesto que debe continuar con su té de cobre. Este periodo no se llama menopausia todavía, se llama climaterio, porque apenas está comenzando con las primeras señales de su menopausia. ¿Qué quiere decir? Que el retiro de su menstruación por 3 meses le está dando el aviso de que pronto va a entrar a ese periodo de menopausia. Y menopausia significa 12 meses en ausencia de menstruación, 12 meses que no le baja su menstruación. Hasta entonces podemos decir que ya entró a la menopausia. En este momento está en periodo de climaterio, por lo tanto, siempre tiene el riesgo de quedar embarazada y debe continuar con su método hasta que hayan pasado esos 12 meses que ya sin posibilidades de que usted quede embarazada, puede retirarse su método. No hay ningún riesgo de que tenga el método hasta que cese su menstruación durante 1 año. Por lo tanto, usted va a ver que puede ser que dentro de 3 meses más le vuelva su menstruación y no hay problema. Interesante entonces que ella mantenga su método mientras termine de regularizar ese proceso. Hay comunicación telefónica, doctora. Muy buenos días, Acción 10. Buenos días. Le estamos escuchando. Una preguntita, ¿verdad, la doctora? Claro que sí. Tengo una prima que la semana pasada tenía dolores en su vientre. Ella anduvo por más de 4 años la té de cobre, pero dice que el dolor que ella tenía en el vientre era tan fuerte que se fue al centro de salud y le dijeron que ya no tenía la té de cobre. ¿Es posible que se le haya retirado fácilmente sola? Porque en los ultrasonidos que ella le hacen no le aparece nada. Okay. Gracias por su pregunta. Bueno, en este caso puede ser que a través de un sangrado o una hemorragia la haya expulsado sin que ella se haya dado cuenta. Entonces lo más importante es que ella se haga un examen abdominal. Generalmente el proveedor de servicio envía un examen o indica un examen abdominal para saber si la té de cobre no perforó el útero y se fue hacia cavidad abdominal. Hemos tenido reportes de casos en que el DIU anda en la cavidad abdominal, puede estar alojado inclusive en la cavidad hepática. Entonces es importante determinar que no existe ninguna posibilidad de que haya quedado en cavidad abdominal. Si no está en la cavidad pélvica, entonces, y no está en cavidad abdominal, la probabilidad es prácticamente 100% de que lo expulsó sin que ella se haya enterado de esta expulsión. Ahora es importante que los dolores menstruales, los dolores tipo cólico que ella mencionaba también son bastante frecuentes y a veces están en relación, si son muy intensos, con las enfermedades pélvicas inflamatorias. Una persona que usa DIU no está protegida de las infecciones de transmisión sexual como la clamidia y la gonorrea, que son 2 tipos de bacterias que generalmente producen más
este tipo de enfermedades pélvicas. Entonces, como no está protegida, entonces puede perfectamente en algún momento tener dolores importantes que traducen o que pueden traducir una enfermedad pélvica, y hay que darle tratamiento y valorar el retiro del dispositivo intrauterino. El método del DIU también puede ser utilizado como un anticonceptivo de emergencia. Quisiera que no nos olvidáramos en los primeros 5 días después de que tenemos un coito o una relación sexual y no hay protección. Sí. También puede ser utilizado como anticonceptivo de emergencia. Y en la categoría 2 ha pasado este tipo de método a la categoría 2 de los criterios médicos de elegibilidad de la OMS, en donde nos dice que las mujeres con VIH también pueden utilizar este método anticonceptivo.